Bien, grabación iniciada otra vez. Bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 3, parte 2. Hoy es 29 de noviembre y son las 7:34. Momentáneamente nos tuvimos que interrumpir por un fallo en internet, como dicen por allí, un glitch tecnológico. Bien, tuve que desacoplar la cámara y para no tener que volver a configurar la cámara, bueno, prosigamos así, tal y como íbamos, que íbamos bien. Entonces les muestro en mi archivo de Excel bien, nos habíamos quedado en el balance por componentes para calcular XM1 o la composición de la corriente de la mezcla M1. Básicamente, ya que la composición en el solvente de C es igual a 0, me queda F, la corriente de entrada, por la composición Z sub C de F, dividido entre M1. Entonces vamos a hacer ese cálculo. XM1 es igual. ¿Cuánto vale F? Bueno, F vale 100. Multiplicado por C, por Z sub C, que vale 0,3, y dividido entre la corriente M1, que vale 133,33, y eso da 0,225, o lo que es lo mismo, 22,5% de eso sería la composición de la corriente de mezcla M1. Bien, con el 22,5% puedo ubicar la corriente M1 en el diagrama triangular. Voy a dejar de presentar esto momentáneamente. Me vuelvo a el Paint, el archivo de Paint que ya tenía listo para estas vicisitudes. Entonces, 22,5%. Vamos a ver dónde quedó eso. Bien, resulta que la línea negra, esta que está aquí, es 20%. La voy a marcar. Esta línea negra es negra. La línea negra es de 20%. Y esta me gusta. Esta línea es de 20%. ¿Dónde estará 22? Bueno, 21, 22, 22,5. Ustedes dirían que como por aquí. Alrededor de allí. Fíjense que no es demasiado preciso, pero tampoco es que tenga yo que ser muy preciso aquí. Esto sería M1 mezcla número 1. Bien, obviamente que con M1 lo único que me queda es trazar una línea de unión que pase por M1 y la voy a marcar en, no sé, un color púrpura tal vez. Vamos a ver. Sería una línea. Y esa línea debe pasar por M1. A ver. Bueno, he podido trazar mejores líneas. Ya va. Ok, no es mi mejor trabajo, pero por ahí va. Esa línea moradita es una línea de unión
que pasa por M1 y por supuesto me define dos puntos, extracto 1 y refinado 1, y ya te los voy a marcar. Extracto 1 E1. ¿Cuánto dirían ustedes que sería la composición de C en el extracto 1? Fíjense que las líneas de arriba es de 30, la negra de arriba es 30% y la negra de abajo es 20. Por lo tanto, E1 debería estar por el rango del 27. Ahora dice Jordi 27 y medio. ¿Qué dice Jordi? 27.5. Punto 5 yo sabía. Entonces, composición del extracto 1, 27.5 en C. ¿Cuánto en B? Recuerda que B es alta. Es alta porque estamos hablando del extracto. El extracto tiene que ser rico en el solvente B. Fíjate que el solvente B tiene aquí la composición 100, 90, 80, 70. 90, 64, 66, 67, 6, 66, 6 por ahí. 66. Ok, está bien, te acepto eso. Entonces voy y escribo eso en mi archivo de Excel. Composición de B 66 y composición de C 27 y medio. En la mano. Bien, entonces, ¿cómo vamos con el refinado? Vamos allá. Vamos al refinado, que será de este lado. Entonces, uy, el refinado está muy cerquita de este punto. Esto sería refinado R1. ¿Cuánto dices allí, Jordi? Vamos a ver. Fíjate que para C la línea negra de arriba es 20 y la de abajo es 10. Es decir que está entre 10 y 20. Muy serio, yo diría que como un 18. ¿Cuánto de C ves ahí tú, Jordi? Sí, 18. Como un 18. ¿Y cuánto de A? Fíjate que A tiene que ser bastante rico. Sería A 90, 80, entre 70. 78, Y, 78 y medio, dice Jordi. sí. Así que 78 y medio. Malo. Bueno, está bien. Entonces, de C como un 18 y medio y de A un 78 y medio. Pues también puede escribir eso. De C 18 y medio y de A 78 y medio. Muy bien. Voy a dejar de presentar el archivo de Paint y voy a regresarme al archivo de Excel para hacer los cálculos respectivos. Bien, entonces como ven, allá arriba en el extracto 1 Y sub B 66%, Y sub C 27.5%. Por supuesto que Y sub A va a ser 1 menos esto menos esto. Es decir, un 6.5% de A. Y en el refinado R1, bueno, vamos a ponerlo en naranja. En el refinado R1
la composición de B va a ser 1 menos la composición de A menos la composición de C, un 3% para el refinado de B. Estos son datos que me dan. Y esto también fueron unos cálculos que hice de solvente. Bien, a ver, azul. Y esto sería entonces lo que está en anaranjado es la respuesta del efecto, de la etapa número 1 de extracción líquido-líquido, en donde tengo las composiciones del extracto y del refinado. ¿Cómo calculo el flujo de las corrientes? De nuevo, me vengo para acá. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Hago el respectivo, la respectiva matriz, en donde aquí tengo la matriz A del primer efecto, en donde tengo una ecuación 1. La ecuación 1 es la ecuación del balance global, en donde F, ¿cierto?, más S1, F más S1 es igual a ¿qué? Es igual a perdón, es igual a E1 más R1. Perdón, entonces aquí debería ser E1, ¿cierto?, más R1 es igual a F más S1. Así. Mientras que la ecuación 2 es la ecuación del balance por componentes, en donde sería Y sub C de E1 y X sub C de R1 es igual a Z sub C por F, porque no hay soluto en el solvente. Y esto sería la matriz aumentada, matriz B. ¿Cómo resuelvo yo los sistemas de ecuaciones? Bueno, primero y principal, los coeficientes son 1, 1, 1, 1. ¿Y cuánto vale Y sub C? Bueno, Y sub C en el extracto 1 vale 275. Y X sub C en el refinado 1 vale 0,185. Esto sería la primera matriz. A ver, y la matriz aumentada es F más S1. F más S1 es igual a M. Y F por Z sub F1. F por Z sub F1 es igual a 100 por 0,3, es decir, 3 por 3. Matriz inversa. La matriz inversa escribo igual a M inversa de esta matriz de aquí. Y la respuesta es multiplicar la matriz inversa por la matriz aumentada. M mult, matriz inversa, por la matriz aumentada. Y esto es igual a E1 y el otro es igual a R1. Esto que está aquí es lo que yo necesito
E1 59,26 26 y R1 74,07 kilogramos por minuto. Por lo tanto, yo puedo decir aquí arriba, fíjense, E1 es igual a este valor de aquí, y R1 es igual al otro valor de aquí. Ok, con eso resuelvo la etapa 1. ¿Ustedes creen que podamos resolver la etapa 2? A ver, es exactamente lo mismo. Pero ahora, fíjense que para la etapa 2 la alimentación cambió. La alimentación ya no es F, sino que ahora es R1. Ya no son 100, sino que son 74. Y las composiciones varían, obviamente, ligeramente. Se disminuyó la concentración de soluto C de 30 a 18,5. Y también tiene algunas trazas de B de un 3%, que antes la alimentación no tenía nada de B, ahora sí tiene un poquito. Eso no afecta para nada los cálculos que podamos hacer. Bien, segunda etapa entonces. Vamos a hacer rapidito esto y pasamos directamente a la etapa 3, porque es bastante repetitivo. Ok, en la segunda etapa, fíjense que del balance global yo puedo calcular M2. ¿Cuánto vale M2? M2 es igual a lo que entra por R1, es decir, este, más lo que entra con el solvente S2, es decir, este. M2 vale 107,40 kilogramos por minuto. Del balance por componentes, resulta que voy a hacer de nuevo un balance del componente C, que es lo que entra en R1 multiplicado por la composición de C en R1, más lo que entra por el solvente 2, que no lo voy a poner, porque ¿para qué lo voy a poner si lo que entra por el solvente 2 en C es nada? Nada, pero absolutamente nada. C es solvente puro. Eso es igual a M2 por la composición X de M2. Entonces, ¿cuánto vale la composición X de M2? Es igual a R1 por la composición X de CR1 dividido entre M2. ¿Tengo todo? Sí, tengo todo. Entonces, X de M2 es igual. ¿Cuánto vale R1? R1 vale aquello que está allá, 74 y pico. Por la composición de C en R1, que vale 18, dividido entre M2, que vale este valor que está aquí, 12, algo. Ahí está. 12,75% es la composición de XM2. Bien, entonces vuelvo al diagrama de equilibrio y lo que necesito es obtener los valores de las composiciones de la nueva corriente de M2. Voy a dejar de presentar esto momentáneamente, me devuelvo a mi archivo de Paint.
Bien, entonces, ¿cuál es la alimentación de la segunda etapa? La alimentación de la segunda etapa es R1 y R1 está allá del lado izquierdo. Y la mezclo con un punto cuya composición es 100% B, que es S2, que está justo en el vértice B. Debo unir eso con una línea recta. Vamos a ver si me sale. ¿De qué color la pondré? A ver, verde, será. De R1 hasta solvente S. Bien, no me salió tan mal. Entonces, la línea verde representa la etapa 2. Y la composición de M2, como ya habíamos quedado, era 12,75 o 12,76. ¿Dónde está ese 12,76? Bien, vamos a ver. Aquí en la línea negra, esta línea negra representa 10. Vamos a ver dónde estoy. Esta línea negra es 10. Por lo tanto, 12 sería 11, 12, 12,5. Yo pondría el 12,5 en algún punto por aquí. Punto de mezcla M2. Ok, entonces con el punto de mezcla M2, ahora lo que tengo que hacer es trazar una línea de unión que pase por M2. Mismo procedimiento anterior. Trazo una línea recta. What? Me quedé corto, ya va. Mentira, si es de este lado. Ok. Bien, entonces trazada la línea de unión, que es la otra línea moradita, que pasa por M2, ubico los puntos, extracto 2 de aquí de este lado. Va, perdón. Extracto 2. Bien, yo sé que debería preguntarle qué número ven allí. Pero estamos, estamos cortos de tiempo aquí. Yo voy a poner un 10 perdón, en C. En C le voy a poner un 17,5. Mientras que en B le voy a poner 80. Bueno, 79,5. Para complacer a Jordi, ¿ok? Entonces, E2, 17,5 en C. Y en B, 79,5. Ahora, del otro lado, voy al refinado. A ver, el refinado es un punto por aquí. Bueno, refinado 2
En C le voy a poner 7. Y en A le voy a poner 92 aproximadamente. Entonces, refinado 2 va a ser en C 0,07, 7%, mientras que en A va a poner 0,92. Ok, voy a dejar de presentar el archivo y voy a regresarme a mi página de Excel, mi paginita de Excel, para terminar de hacer los cálculos de la segunda etapa. Entonces, como ven allí, el extracto 2 tiene ya las composiciones que les dije. Composiciones en B 79.5 y composiciones C 17.5. La composición en A es 1 menos esto menos esto, 3%. Y la composición del refinado es 92% en A, 7% en C. El otro debería ser como un 1%. Sí, en efecto, 1%. Entonces marco esto como calculado y guardar. Los flujos de extracto 2 y refinado 2 los calculo, como ya ustedes saben, con del balance. Puedo hacer el cálculo de dos ecuaciones con dos incógnitas. El balance por componente del componente C queda en la etapa 2 de la siguiente forma: R1 por X sub C. En el solvente no entra nada de C, sería lo que entra, es igual a lo que sale, y lo que sale es E2 multiplicado por YC de E2 más R2 multiplicado por XC de R2. Construyendo la matriz, la matriz A viene de la ecuación 3, que sería E2 más R2 es igual a R1 por X sub C, perdón, R1 más S2, así. Y esto sería matriz B2. La segunda ecuación de la matriz es la ecuación 4, que no es más que el balance por componente, es decir, Y sub C E2 con X sub C R2 es igual a X sub C por R1. Sería la alimentación. Ay, señor. Eso sería la alimentación de la etapa número 2. Entonces, de nuevo, ¿cuáles serían los coeficientes? Los coeficientes son 1, 1, composición Y sub C en E2 es igual a este valor de aquí. Composición X sub C en R2 sería igual a este valor de aquí. Y la matriz aumentada vale lo que sigue: R1 más S2, R1 más S2 es M2, esto. Y X sub C por R1 es igual a el X sub C de R1 es este valor multiplicado por R1, este valor.
y esa sería mi matriz aumentada. Entonces la matriz invertida, la matriz inversa, sería igual a M inversa de esta de aquí, y la respuesta sería M multi multiplicar la matriz inversa esta por la matriz respuesta, y me da un valor de E2, perdón, valor de E2 y un valor de R2. Lo pongo aquí como cálculo realizado. Entonces E2 es igual a este valor de aquí, y R2 es igual a este valor de aquí. Segunda segunda etapa ya calculada. Finalmente, y ya para terminar, calculemos la tercera etapa, que como ya ustedes saben es lo mismito exactamente que ya hicimos. Lo único que tenemos es que trazar la línea recta, calcular cuánto vale el punto de mezclado y obtener las composiciones del extracto y del refinado. Entonces voy a perdón, primero tengo que calcular de los balances cuánto es el punto de mezcla, ¿cierto? El punto de mezcla M3 es igual, bueno, M3 vale R2 más S3. R2 es este valor que está aquí y S3 es este valor que está aquí. Por lo tanto, M3 vale 81,83 kilogramos por minuto. Fíjense que cada vez la M va a valer menos. Del balance por componentes, resulta que puedo calcular cuánto vale XM3 de la siguiente forma. Lo que entra R2 por X sub C en R2 por X sub C en R2 es igual a M3 por XM3, la composición. XM3 despejando es igual a R2 por XC en R2 dividido entre M3. Entonces, en números, R2 vale este valor de aquí multiplicado por XC de R2, este valor de aquí, y dividido entre M3, que lo calculé arriba, este valor de aquí, 4% o 0,04148. Yo pongo ahí 4% y ya está. Es difícil en un diagrama triangular poner 4.1. Bien, entonces ya que tengo el valor de la composición de la mezcla, voy a dejar de presentar momentáneamente mi Excel y me voy de nuevo a Paint para terminar de hacer el ejercicio. Entonces R2, por supuesto que tengo que trazar una línea recta desde R2 hasta B.
Y para ver qué color le pondré. ¿Será que le pondré rosado o rojo? Vamos a darle rojo. Entonces, línea desde R2 hasta C, hasta B, perdón, hasta B, con un color rojito. Entonces la línea rojita, que no es una línea de unión, es una línea de mezclado, en donde R2 se mezcla con una parte de solvente, S3. La composición del mezclado es 4%. Vamos a ver dónde ubico yo eso. El 4% podría estar alrededor de como por aquí. 4% será como por aquí. Ya ni Jordi le pido el ojo porque M3. Bien, entonces despertemos. Resulta que M3 me quedó como por aquí. Yo lo puse arbitrariamente por allí, pero será una composición del 4%. Ahora necesito trazar una línea de unión que pase por M3. Fíjense que parece que está bastante pegadita a la de arriba. La línea de unión la voy a poner en color moradito. A ver, líneas. Exagerados. Ok, entonces la línea de unión es esta. No me quedó tan mal. La línea de unión es la moradita que pasa por el punto M3 y me define los puntos extracto 3. Vamos a ponerlo de este lado. Extracto E3. La composición del extracto 3 está apenas por arriba del 10%. 10.5% en C. Le voy a poner en el extracto 3. 10.5%. Y de esta misma, en B, la composición del solvente extractor de metilisobutilcetona en el extracto 3 será casi 90%, 88% le voy a poner de composición de B en el extracto 3. 88%. De aquel lado, del lado izquierdo, voy con el refinado 3, que es un punto como por aquí. Este punto sería refinado 3. Y el refinado 3 es casi pura agua. ¿Cuánto tiene de C? Yo creo que no tiene ni 1% de C. Pero para ser amable con este refinado le voy a poner 1% de C en el refinado 3 y aproximadamente un 98,5 98,5% de A. Será 98. Bien, voy a dejar de presentar y voy a irme ahora sí a hacer los últimos cálculos en mi hoja de cálculo de Excel. Bien, como ven, tengo el extracto 3, E3, con dos composiciones. Para calcular la composición de A en el extracto 3 sería igual a 1 menos la composición de B menos la composición de C
y me daría 0,15 o lo mismo que 1.5%. Y esto sería el valor calculado. Para el refinado 3, calcular la composición de B sería igual a 1 menos la composición de A menos la composición de C. 0,05% cálculo hecho. Bien, y finalmente lo único que me falta para completar esta parte del problema es calcular los flujos del E3 y del R3. Bueno, después obviamente que me faltará también la parte de calcular el extracto final, pero eso es fácil. Bien, del balance por componentes, del componente C en el refinado 3, o mejor dicho, en la tercera etapa, tengo que la alimentación a la etapa 3 es R2 multiplicado por la composición X sub C de R2 es igual a el extracto 3 multiplicado por la composición Y sub C en el extracto 3 más el refinado 3 multiplicado por la composición de C en el refinado 3. Y así puedo construir la matriz que me va a resolver en un sistema 2×2. La matriz A para el refinado 3 queda como sigue: E3 más R3 es igual a, obviamente que la matriz B es igual a lo que entra, ¿cierto? Que es R2, la alimentación, R2 más la cantidad de solvente o la fracción de solvente que entró en 3. Esto sería mi ecuación 5. Y la ecuación 6 sería el balance por componentes, es decir, Y sub C en E2, Y sub C por E2 y X sub C por R2, que es obviamente igual a la cantidad de C que entró en la alimentación, que es nada más y nada menos que X sub C por R2. Construyendo las matrices, entonces los coeficientes son como siguen: 1 y 1. Y sub C de E2 es el valor de aquí, a ver, Y sub C2, E3. Y sub C E3 es este valor. Y E3 y XR3. Perdón por eso. Aquí voy. X sub C de R3 es igual a este valor de aquí. ¿Ok? Y la matriz aumentada, R2 más S3 es igual a M3. Esto que está aquí. Y X sub C de R2, X sub C de R2 es este, multiplicado por R2 es lo que alimenta la tercera etapa. La matriz inversa, aquí dice matriz. Entonces, la matriz inversa es igual a M inversa y la matriz respuesta es igual a M mult multiplicar la matriz inversa por la matriz solución.
Y al final me queda todo muy bonito. Esto es igual a E3 y esto es igual a R3. Cálculo hecho. Y por supuesto tengo que decirle aquí, ajá, por supuesto, a ver, aquí. E3 es igual a este señor de aquí, 27, cálculo hecho. Y R3 es igual a 54, cálculo hecho. Con eso tengo casi todo resuelto. Lo único que me faltaría es calcular la suma de los extractos, porque la suma de los extractos me va a permitir calcular el porcentaje de recuperación. Entonces el extracto total aquí, extracto total va a ser igual, o extracto final, extracto final, extracto final. El extracto final va a ser igual a la sumatoria de todos los extractos en términos de masa, ¿cierto? Entonces el extracto final sería igual a el extracto 1 más el extracto 2 más el extracto 3, extracto 1 más extracto 2 más extracto 3, y eso sería el extracto en kilogramos por minuto. La composición del extracto final, YC del extracto final, va a ser igual al soluto total dividido entre la masa total. ¿Cómo calculo el soluto? El soluto lo calculo de la siguiente forma: la composición de cada extracto por su flujo. En el extracto 1, composición del soluto por extracto 1 más composición del soluto del 2 por el extracto 2 más composición de soluto 3 por el extracto 3, y eso me da el soluto. Todo eso dividido entre la cantidad total de soluto, y me da 20% como un extracto de la composición del extracto final como tal. Entonces el extracto final, composición 20%, flujo 145 kilogramos por minuto. Y para calcular el porcentaje de recuperación es por ciento de algo así, es, como ya ustedes saben, el soluto que sale por el extracto dividido entre el soluto alimentado. Eso lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces el soluto en el extracto dividido entre el soluto alimentado me da por 100 para que me dé el porcentaje de recuperación. Por ciento de recuperación es igual soluto en el extracto, sería la composición del extracto final por el flujo, dividido entre, en la alimentación sería la composición 0,30 por el flujo, 100 por 100%. 98. Porcentaje de recuperación 98%, con tres efectos: flujo cruzado, flujo cruzado, porcentaje de recuperación 98%. ¿Cuánto nos había dado con un solo efecto el porcentaje de recuperación? 80 de. Entonces obviamente que pasamos
Fíjense que no utilizamos más solvente del que utilizamos en un solo efecto. Entonces, en un solo efecto, todo el solvente lo agregamos en una sola etapa, los 100 kilogramos, y nos dio un porcentaje de recuperación de 80. Pero si dividimos los flujos en tres partes y hacemos tres etapas de extracción líquido-líquido, resulta que el porcentaje de recuperación nos puede ir directamente hasta el 98% y puede ser más si agrego más etapas, pero obviamente que no lo voy a hacer. Bien, con eso hemos terminado la parte de extracción líquido-líquido, flujo cruzado, y solamente nos quedaría una parte. Sería extracción líquido-líquido multietapas en flujo contracorriente, que tendremos que verla la semana que viene porque ya es bastante tarde ahorita. Voy a Profe, ¿cómo terminaría la teoría? Hasta ahí quedaría P3. sí, hasta que hagamos el ejemplo de cálculo de las columnas del lecho empacado para extracción líquido-líquido, Ujú. y hasta ahí llegaría OP3. Y en enero no hay fecha de entrega, o como el 15, Cuando ¿cómo? me pida el profesor echarle la nota. Ok, está bien. Dale. Pregunta, Jordi. Génesis. No, profe, a lo No. mejor cuando hagamos ejercicio le pregunté. No, Bueno, está bien. Ok. Por mí no hay ningún problema. Bien, nos despedimos. Feliz noche para todos. Cuídense. Igualmente. Chao. Nos vemos la luego, semana que profe. viene.